será una pared. Pero también se puede, si yo tuviera que trabajo de expansión, también lo podría arreglar, porque con ese deja. Claro, tendría que dar N por eso. Ahora hay que calcular que es 6, 3, él lo tiene como que el trabajo de expansión y igual al trabajo de dar. Me parece que pueden hacer un poco de silencio. La red espacial, entonces continuamos con termodinámica. Esta expresión es la expresión del primer principio de la termodinámica para el caso de un sistema de composición variable. ¿En qué caso? Cuando el único trabajo que está puesto en juego en la transformación es el que desarrollan los gases o el sistema reactivo en contra de la presión externa, que está distribuida en forma, o sea, uniformemente distribuida en los límites del sistema. Entonces, ¿qué era cada término? Este primer término es el calor intercambiado entre sistema y medio. Este calor es el resultado de estos dos términos. Este término tiene que ver con el calor que está relacionado con un cambio solamente del grado de avance de la reacción, pero no de las coordenadas macroscópicas del sistema P y T. Es decir, este término, como lo único que influye en el valor de este término es el grado de avance, no la variación de las coordenadas termodinámicas, es justamente el calor que está relacionado con la variación del átomo, o sea, con el avance de la reacción. Entonces, este término justamente es el calor que tiene que ver con la reacción química por los cambios en las energías de enlace. Esto es lo que nosotros llamamos calor de reacción, que como saben siempre se mide en condiciones de P y T constante. Un dato muy importante, esta expresión del primer principio es válida para el caso de transformaciones a presión constante. Si fuera a volumen constante, en lugar de H, acá es Q. Bien, el otro término, fíjense que es otra contribución
relacionado con el cambio en la temperatura, ¿será calor sensible o calor latente? Calor sensible. Esto es una componente de calor que implica un calor sensible que tiene que ver justamente con el calentamiento o enfriamiento del sistema. El sistema es un sistema multicomponente químico reactivo. Bien. Supongamos el ejemplo de que fuera una combustión. En el caso de la combustión, ¿es endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Entonces, ¿cómo, de acuerdo a la convención de signos, si el calor de reacción corresponde a una reacción exotérmica, ¿qué signo tendrá? Negativo. Entonces, en ese caso, este término es negativo, porque es una reacción exotérmica. Supongamos que como consecuencia, como consecuencia de la reacción exotérmica, ¿qué es lo que más que seguro le va a pasar al sistema reactivo? ¿Va a aumentar o va a disminuir su temperatura? La va a ir aumentando, porque en la medida en que se va generando el calor debido a la reacción, se va produciendo un calentamiento en el sistema. Es decir, si nosotros graficáramos cómo es la temperatura del sistema a medida que avanza esta reacción exotérmica, tendríamos que todo el sistema en su conjunto, en la medida en que va reaccionando, tanto reactivos como productos se van calentando. La diferencia entre el calor generado y el calor que implicó un incremento en la temperatura del sistema va a ser lo que sobra y lo que se va a intercambiar con el medio. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora el ejercicio 5 que nosotros vamos a ver tiene que ver con cuál es la máxima temperatura que puede alcanzar un sistema como consecuencia de una reacción exotérmica que es una combustión. Se llama temperatura máxima de llama, es decir, es la máxima temperatura que el sistema puede adquirir como consecuencia de la combustión. A ver, pensemos. ¿Qué debería pasar para que el sistema alcance la máxima temperatura posible? ¿Tendría que haber fuga de calor hacia el medio? No. Cuando todo el calor generado se lo queda el sistema, la temperatura final va a ser la máxima posible. Entonces, en esta expresión, lo que tenemos que hacer es igualar a cero el primer miembro. Cuando igualamos a cero el primer miembro, tenemos entonces que al resolver esta ecuación y obtener cuál es la temperatura que se alcanza en este caso, esa será la temperatura que se llama máxima de llama. ¿Cuándo se produce? Entonces, cuando la cámara de combustión está completamente aislada, con una aislación perfecta, o sea, es un caso ideal. Entonces, este es el caso que nosotros vamos a considerar en el problema 5. Entonces, a esta cámara de combustión adiabática entra oxígeno. ¿Con quién viene el oxígeno? Con el nitrógeno en el aire. Y combustible. Por ser totalmente adiabática, se obtienen humos a la temperatura máxima posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habrá que resolver esta expresión tomando en cuenta este camino de transformación entre el instante inicial y el instante final. Nosotros, como esto es una función de estado, porque recuerden que cuando la transformación era a P constante, diferencial QP es igual a diferencial H, o sea, una función de estado. Quiere decir que si resolvemos esta expresión,
expresión para esta trayectoria o para cualquiera tiene que dar lo mismo en la medida en que consideremos el mismo estado inicial y el mismo estado final. Entonces es más conveniente a los fines de la resolución considerar este camino, un primer camino que ¿cómo sería? Isotérmico a temperatura constante. ¿Y qué es lo que pasa en ese trayecto? Se produce la reacción, o sea, no varía T, pero sí varía lambda. Nosotros siempre consideramos, para poder modelar la transformación con la ecuación estequiométrica, que al principio hay solo reactivos de cantidades estequiométricas y la reacción, como las cantidades son estequiométricas, se produce una sola vez hasta que se consumen y se producen también las cantidades estequiométricas de los productos cuando lambda alcanza el valor 1. Quiere decir que acá tenemos solo reactivos en cantidades estequiométricas y acá solo productos en cantidades estequiométricas. En los dos casos, a la misma P y a la misma T. Entonces, acá tendríamos el primer camino. El segundo camino que se elige es este, en el cual ya no hay más reacción química. En este estado, ¿qué habría? Cuando lambda vale 1 en el sistema, ¿cuáles son los componentes? Solo productos. Entonces, en este caso, en la segunda trayectoria o la segunda transformación, los humos se calientan desde T0 hasta la T máxima, que corresponde a este caso de reacción en una cámara adiabática. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esta expresión para los dos caminos. Si recordamos que es lo que era Cp lambda, era la capacidad calorífica de este sistema multicomponente, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtenía la capacidad calorífica de un sistema multicomponente? La suma de los aportes de las partes, o sea, la sumatoria de los NI, C, P, I para ese valor de lambda en ese instante, ¿no es cierto? Para lambda 0, para lambda 0,5, para lambda 1. Este sería el valor, la forma de calcular el Cp lambda. Y el delta HPT es el calor de reacción, que ya sabíamos que es la sumatoria de los A sub I, HI. Bien, estos medidos en las mismas condiciones en las que necesitamos. ¿Qué es lo que eran los A sub I? Los coeficientes estequiométricos, o sea, tenemos que conocer la ecuación química, balancearla estequiométricamente, o sea, hacer cumplir el balance de masa, y los coeficientes son los A sub I. Positivos para los productos, que son los que aparecen, y negativos para los reactivos, que son los que se consumen. Bien. Entonces, ahora, a ver, probemos resolver esta ecuación. Vamos a la trayectoria 1. En la trayectoria 1, ¿cómo es diferencial T? 0. Entonces, nos quedaría 0 igual. Resolvemos, o sea, tendríamos que resolver esta expresión para el camino 1 más esta expresión para el camino 2, ¿no es cierto? No la escribo, pero sería todo aquella misma expresión para el camino 1 y esa misma expresión para el camino 2. Entonces, ¿qué tendríamos? La integral en el camino 1 se nos va a hacer 0 el primer término. Entonces nos va a quedar la integral de delta HP, ¿a qué temperatura? De 0, diferencial lambda. Este valor es un valor constante, ¿no es cierto?, que se obtiene con aquella expresión. O sea que nos quedaría 0 igual delta HPT0, que lo calculamos de aquella forma, por la
integral de diferencial lambda entre 0 y 1, o sea, por 1. No lo pongo. Bien. El primer término no queda nada. Ahora veamos el segundo camino. En el segundo camino, que es el vertical, ¿qué pasa con diferencial lambda? ¿Varía? ¿Cuánto vale en todo ese camino lambda? 1. Entonces, nos quedaría solamente esta integral, ¿no es cierto? La primera. Esta sumatoria es constante. O sea, en todo el trayecto vale lo mismo. Eso es lo que creo. Lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? La integral es final. Entonces, sería entonces de esta expresión es de la que tenemos que despejar cuál es la temperatura máxima alcanzada. De acá queda entonces sería T0 más esta, que es la forma más sencilla de calcular la temperatura máxima, tiene un inconveniente, que lo mencionamos la otra vez. Para que consideremos constante esta sumatoria, por lo tanto la hayamos dejado fuera del símbolo integral, quiere decir que estamos considerando capacidades caloríficas medias. ¿Medias entre qué? Y entre la temperatura inicial y final. Pero justamente no conocemos la temperatura final. Entonces, esta expresión se calcula por iteraciones. Se asume una temperatura máxima, se calculan los CPI medios para esa de los productos, ¿no es cierto? Ojo que siempre esto es de los productos porque es cuando lambda vale 1. Y de esa forma se obtiene la sumatoria que está en el denominador. Conociendo el calor de combustión, se calcula la temperatura final que da, y si coincide con el valor estimado está bien, y si no, el valor obtenido se usa para una segunda iteración. Y así hasta que converja que cuando dos valores sucesivos están en un valor de diferencia no mayor al 5%, se considera ya que esa es la temperatura máxima. Bien, entonces, nosotros ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver el problema 5, que en realidad no pide calcular la temperatura máxima, pero se basa en este razonamiento y es lo que vamos a analizar ahora. Veamos entonces el problema 5. Dice: se produce la combustión completa de N-butano gaseoso y aire, ambos a 25 grados y una atmósfera. Si la cámara de combustión está aislada y funciona en régimen estacionario, o sea, se cumple todo lo que entra sale, calcule el exceso de aire necesario para mantener los productos de la combustión A, en un caso inicial, 700 grados y B, 1200. A ver, tenemos entonces como combustible el N-butano, el butano tiene un determinado calor de combustión, ¿no es cierto?
HI. Para eso necesitamos la ecuación estequiométrica, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos usar esa forma, que es la forma desarrollada, o bien directamente recurrir a la tabla de calores de combustión, nos ahorramos el cálculo y buscamos un combustible N-butano, gaseoso, y obtenemos el calor de combustión sin tener que calcular. Ese valor del calor de combustión, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Fíjense que en la tabla, a ver, fíjense, búsquenlo, el calor de combustión del N-butano. ¿Encontraron? Fíjense que puede estar como gas o como líquido. En el gas licuado del petróleo, el butano está líquido. Nosotros tenemos butano gaseoso. ¿Qué nos encontramos? A ver, ¿cuál es el valor? Ajá. Calorías por mol. ¿Están de acuerdo? Kilocalorías por mol. ¿Están de acuerdo que ese es el valor? ¿Por qué es ese y no 687,982? Bien, porque cuando se alcanza la temperatura máxima de llama, ¿cómo va a estar el agua? Vapor, no hay chance de que esté líquida. Entonces siempre hay que buscar, para los casos de temperatura máxima de llama, la combustión con agua-vapor, o sea, la que tiene que ver con el poder calorífico inferior o superior. Inferior. Fíjense, si lo miran, que es más chiquito. ¿Por qué? Porque se le descontó el calor que hizo falta para vaporizar el agua. Se la quedó, la sacó de la combustión, entonces queda menos. Bien. Entonces nosotros tenemos el calor de combustión. Ahora acá nos dan como dato cuál es la temperatura deseada de salida de los humos en esta cámara diabática. Y nos dan dos casos. 700 grados Celsius y 1200 grados Celsius. ¿Cómo se logra modificar la temperatura de salida de los humos? Con el exceso de aire. Esta es la variable. Esto se hace, por ejemplo, en las turbinas de gas, que para no dañar el material de los álabes de la turbina por la alta temperatura de los gases, lo que se hace es regular con exceso de aire la temperatura de los humos, que se van a expandir en la turbina y van a permitir obtener un trabajo útil. Entonces, cuanto más exceso de aire se incorpora, ¿cómo va a ser la temperatura? ¿Mayor o menor? Porque el combustible no varía, lo que varía es el aire solamente. Entonces, el calor liberado de la combustión es el mismo. Lo que pasa es que hay que repartirlo entre mayor masa de humos, porque hay más oxígeno y más nitrógeno de sobra. Entonces, en ese caso, el calor va a calentar menos a los humos. Entonces, justamente este caso lo que pide es calcular si se desea en dos aplicaciones determinadas, en una que la temperatura no pase de 700 y en otra de 1200 Celsius, cuánto exceso habría que ingresar al quemador para lograr la temperatura deseada. No solo lograrla, sino mantenerla en ese valor. Entonces esto exige, ¿no es cierto?, un cierto nivel de control en la combustión. Asegurar que siempre se va a lograr una temperatura que no supere el valor admisible o establecido. Entonces nosotros tendremos que calcular el exceso de aire para los dos casos. Entonces, si nosotros ahora miramos esta expresión, el delta HPT0 variará o no en el caso A o en el caso B. Es la sumatoria de los A sub I, HI. ¿Qué dijimos? El calor generado en la combustión del combustible. ¿Va a variar o no va a variar? No, no va a variar, porque cuando uno hace sumatoria de A sub I, HI, aunque haya oxígeno y nitrógeno en exceso, ellos tienen
H a calor de formación cero. Entonces no van a influir. ¿Me entienden? Que haya más o que haya menos. Dijimos, este calor es el que vamos a encontrar en la tabla de calor de combustión o lo vamos a calcular con esta expresión, pero sea cual sea el exceso que pongamos nos va a dar siempre el mismo número. Entonces, ese dato lo tenemos o lo podemos conseguir en la tabla que me acaban de decir recién, teniendo la precaución que sea poder calorífico inferior. Fíjense que en la tabla el valor es positivo, porque no quieren poner en todos los numeritos signo menos, pero arriba aclara que estos valores son arriba, en la primera línea, en la primera fila, menos delta H de cero. Entonces acá, perdón, en esta expresión, donde habría que poner el menos con el valor real que es menos, queda más. Este número tiene que ser positivo, que es el que vamos a sacar directamente de la tabla. Bien. Veamos qué otra cosa. Esto, ¿tenemos la TF y la T0? Sí, la tenemos. En un caso la TF es 1200, en el otro 700. Y la T0 es la que corresponde al calor de combustión. A T0. Entonces, ¿qué es lo que va a variar en los dos casos? Esta sumatoria, porque esta sumatoria tiene todo, la capacidad calorífica de toda la masa. Mientras más exceso haya, mayor va a ser esta sumatoria. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que calcular en los dos casos. ¿De qué forma? Y nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, encontrando los CP medios de cada uno de los componentes de los humos entre 25 y cualquiera de las dos temperaturas deseadas, y los NI van a cambiar, porque en un caso vamos a tener más NI cuando hay más exceso o menos NI cuando hay menos exceso. Entonces, primero que nada, lo que vamos a empezar, ahí estaría el esquema, ¿no es cierto?, es plantear la ecuación de la combustión para poder tener los NI que vamos a necesitar para la capacidad calorífica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué combustible?